Con su permiso, diputado presidente. Compañeras y compañeros diputados, el Estado mexicano atraviesa por uno de los momentos más críticos. Ni en 1968, cuando el movimiento estudiantil popular cuestionó su legitimidad, ni en 1988, cuando el régimen autoritario recurrió al fraude para retener el poder. Nos vimos ante un Estado tan débil como el actual. Desde hace mucho tiempo, las instituciones mexicanas adolecen de una debilidad crónica. Todas las encuestas dan cuenta de la desconfianza que tienen los ciudadanos hacia los poderes públicos. Los medios de comunicación o los sindicatos, pero hasta hace tiempo, al menos había una institución que parecía contar con cierta aprobación de la ciudadanía, era el Ejército. Pero debido a la corrupción de las fuerzas de seguridad pública y a su incapacidad para enfrentarse al crimen organizado, los últimos gobiernos han echado mano de esta institución que está pensada para resguardar la soberanía nacional y no para cumplir funciones policíacas, exponiéndolas de este modo a la corrupción y al desgaste que implica la fricción cotidiana con los criminales y la sociedad. Esta absurda guerra a la que el Ejecutivo ha lanzado a las Fuerzas Armadas no solo ha fracasado en su intento de derrotar al narcotráfico, sino que ha socavado la moral de nuestro ejército y ha minado su prestigio ante la ciudadanía. En los últimos años, el ejército mexicano no solo ha dejado de ser la institución más respetada del Estado, sino que se ha convertido en una de las más cuestionadas, de lo que dan cuenta las alarmantes cifras que presenta la Comisión Nacional de Derechos Humanos. 3.595 quejas contra acciones del Ejército presentadas por la ciudadanía. No solo es una muestra del inútil desgaste a que ha sido expuesta esta institución, sino una prueba de la falta absoluta de la estrategia de seguridad de la actual administración. Solo un gobierno que no tiene la menor idea de cómo actúan esas empresas criminales modernas puede declarar una guerra convencional a una fuerza que no tiene patria, que está dispersa en su propio territorio, que ha infiltrado sus propias estructuras administrativas, políticas, financieras y sociales. ¿Qué posibilidades tiene una institución que ha sido preparada para atacar a un enemigo externo, de derrotar a uno que está en todas y en ninguna parte? Que tiene más recursos, mejor armamento, mejores incentivos económicos. Esta lógica de guerra que preside las decisiones del actual gobierno está presente en el discurso del gobierno de facto, cuando nos intenta convencer de que no debemos alarmarnos de que las muertes que ocurren a diario en nuestro país, pues el promedio de las mismas es menor al de algunas otras naciones del continente. Si aceptamos que los jóvenes estudiantes asesinados en Monterrey o los acribillados en Durango o en Guerrero o en otras partes del país son solo bajas colaterales, estamos aceptando la lógica de guerra de Felipe Calderón. Esta misma lógica se instala en la intervención del secretario de Defensa, general Guillermo Galván Galván, el día de ayer frente a la Comisión de Defensa de esta soberanía. Por una parte, el secretario reconoce que la intervención del Ejército en el combate al crimen organizado es ilegal, pero por otra, demanda al Congreso un nuevo marco jurídico que le legalice y amplíe la intervención del Ejército, permitiendo el allanamiento a domicilios, que los militares puedan interrogar a los detenidos, reteniéndolos hasta 24 horas, tomarles huellas dactilares, intervenir comunicaciones, suspender espectáculos y tránsitos vehiculares. Es decir,
transferirles funciones de las instituciones policíacas y de procuración de justicia. Esto sería aceptar de manera legal la definición de un estado de guerra, decretada de manera caprichosa por el régimen, donde las bajas colaterales deberán ser aceptadas con resignación, cuando aún sin legalización de la intervención del Ejército, las quejas recibidas por la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha aumentado un 500% en los últimos 5 años. Le pedimos concluir, diputado. Concluyo, diputado presidente. ¿Qué pasará cuando este Congreso le dé carta blanca para violentar los derechos humanos, que es lo que está pidiendo prácticamente el secretario? 10 años, nos dice el general, que estará el Ejército en la calle combatiendo al crimen organizado. Si estos últimos 5 años el prestigio de esta institución se ha deteriorado tanto, ¿qué sucederá en 10 años? Cuando ya nada pueda detener a los cárteles y el Ejército se encuentre igual de penetrado por el narco como ahora lo están las distintas policías. No, compañeros, esta soberanía no puede avalar esa estrategia. Entiendo que la situación es alarmante. Lo es tanto que el gobierno norteamericano manda a su élite de seguridad y pretende hacerse cargo de esta lucha directamente. Lo que necesitamos es diseñar una verdadera estrategia que debe pasar por crear un cuerpo de élite que cuente con los recursos y la especialización necesaria y el compromiso de combatir seriamente el crimen organizado, combatir a los brazos financieros y a los cárteles de cuello blanco, que todo mundo conoce, donde están los verdaderos beneficiarios del narco. Todo lo demás son desplantes mediáticos. El gobierno sabe que los verdaderos golpes al narco no son en la sierra o en los campos, con los generales con armas de alto poder. Ya se lo dijo el Mayo Zambada a Julio Scherer. En el monte los narcos son invencibles. El verdadero campo en esta batalla son las ciudades, en los bancos, en las instituciones financieras. Ahí el gobierno tiene las suficientes herramientas para combatirlos, y si no, este Congreso puede colaborar para propiciarlas, pero no podemos solapar la violación a la Constitución y a los derechos humanos. Y por último, aunque tengo inscrito un punto de acuerdo al respecto, adelanto que este Congreso debe estar atento a las amenazas de muerte que han sufrido Inés Fernández y Valentina Rosendo, violadas por miembros del Ejército, a las que se pretende intimidar para evitar que vayan a exponer su caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Es cuanto, diputado.